Hola, ¿cómo estás? Nuevamente estamos en Café y Conversa, es eso y más. Hace exactamente 2 semanas aproximadamente, una nueva alerta en nuestro país se dio a raíz de la nueva cepa llamado ERIS. ¿Qué es ERIS? Síntomas. ¿Nos volveremos otra vez a la cuarentena? ¿Qué situaciones de prevención y precaución debemos de tomar hoy en día? Hoy te lo contamos en Café y Conversa porque vamos a entender qué es el ERIS y cómo prevenirlo. Estoy con un invitado de lujo el día de hoy, que es el infectólogo Aldo Luchetti, a quien te lo voy a presentar porque Café y Conversa en prevención es eso y más. Doctor, muchas gracias por venir al programa y tomarse un café con nosotros. Gracias, Elías. Gracias por la invitación. Espero el café le agrade también. Me encanta. Yo soy un fanático del café. ¿Lo tomas siempre cargado, expreso? Negro siempre. Usted tiene carácter fuerte, entonces, de decisiones rápidas. Como siempre debe ser en medicina. En medicina, doctor. Doctor, a propósito de esta nueva situación que se vive en la alerta que se dio hace aproximadamente 2 semanas en nuestro país sobre esta nueva tendencia de virus que se está dando en el ERIS, ¿qué tan, si nos remontamos un poco al tema de las primeras los primeros años de la pandemia, qué tan preparado estamos para nosotros recibir esta nueva alerta con nuevas situaciones de conducta social, si las hubiese, doctor Luchetti? Hemos aprendido a golpes, ¿no? Ajá. Hemos aprendido a golpes y ha sido golpes muy dolorosos lo de la pandemia, ¿no? Hemos vivido una etapa muy dura, a nivel mundial realmente se ha vivido, ¿no? Probablemente cuando nosotros hablamos de COVID se nos viene a la mente Delta, ¿no? La variante Delta, que fue la que azotó al país, ¿no? Fuerte. Estábamos hablando de la variante Delta, que es la segunda ola, ¿no? La primera ola fue muy agresiva y la segunda fue particularmente más agresiva, y en esa época todavía no había vacuna. La vacuna ya viene a partir de la tercera ola, y luego de ello hemos visto un declive de los cuadros en cuanto a su severidad, ¿no? Entonces hemos notado también que las personas vacunadas prácticamente ya hacen una infección que más o menos leve, moderada, no llega a ser severa y responden bien. Las personas no vacunadas, sin embargo, mantienen la misma tasa de letalidad que siempre ha habido. Complicado. Justamente a raíz de que siempre evaluamos epidemiológicamente cómo avanza la enfermedad, algo que yo siempre evalúo es la tasa de letalidad, o sea, cuántas muertes produce el virus. Y uno ve que la tasa de letalidad en los últimos 2 o 3 años sigue siendo igual, de 4.9. No ha disminuido. La tasa de letalidad. Okay. O sea, cuando a uno le da la infección y no está vacunado, esa tasa de letalidad es similar para cualquiera de las pandemias. Entonces, yo pensaría de que si la persona no está vacunada, que existen todavía personas que todavía no se han vacunado, entonces ellos van a seguir manteniendo esas tasas de letalidad severas, ¿no? De 4.9, que es lo que se ha visto en todo. Si uno ve los reportes de epidemiología, eso es la tasa de letalidad que tiene. Doctor, entonces, situándonos en esa importante premisa que nos acaba de comentar de esta tasa de letalidad, que es de un 4% y un poquito más aproximadamente, ¿qué recomendaciones puede darnos usted? ¿Y cuál es el tema de la conducta que adoptan las personas que no quieren vacunarse? La conducta es vacunarse. Ajá. Mientras yo me vacune y mientras tenga más vacunas, yo tengo mejor respuesta inmunológica. Cada vez que yo me vacuno, yo le enseño a mi sistema de defensas o a mi sistema inmune a responder al virus. Actualmente, con esta nueva variante, uno también está observando prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, está revisando los reportes de otros países en los que tratan de comparar las últimas variantes de tipo Omicron con la variante ERIS, ¿no? Y se ve que, o sea, si bien es cierto, hay algunas mutaciones, estas mutaciones no son determinantes para lo que viene a ser tema de letalidad o la agresividad que tiene el virus. ¿Esta tasa de letalidad en Perú es comparable a qué países? ¿Europa o Latinoamérica? Estamos hablando de Brasil, lo más cercano Chile. Para los no vacunados es la misma en todas partes. En todos lados. Claro. Para el no vacunado, esa tasa se permanece igual. ¿Eso contribuye a un impacto económico, psicológico y social en el país, doctor? ¿Esa tasa de letalidad mantenida en ese porcentaje?
No, porque ya actualmente tenemos un tema de que la mayoría de la población ha recibido por lo menos 2 dosis. Entonces, eso ya económicamente no va a afectar a la población, ¿no? Entonces, sin embargo, siempre nosotros tenemos el temor de que nos lleguen pacientes con estos cuadros y que no hayan sido vacunados, ¿no? Que son los que vemos y que fallecen generalmente en las unidades de cuidados intensivos. ¿Qué recomendaciones nos puede dar en esta primera conversa que tenemos para luego ir conociendo un poco el tema del ERIS? Porque es importante entender que todo tema de vacunación es importante para la prevención, doctor. Exacto. El principal mensaje de todos es vacunas. ¿Qué pasa cuando la gente no quiere vacunarse porque dice que le da muchos síntomas, le duelen los huesos, no le descuentan en el trabajo, no pueden hacer cosas? ¿Qué nos dice usted? Lo que sucede es que muchas veces las manifestaciones post-vacunales, ¿no? Y generalmente con las últimas vacunas uno nota que hay una respuesta de malestar, un pequeño malestar que dura 2 o 3 días, ¿no? Sin embargo, esto pasa rápidamente y la persona está completamente protegida, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno debe de sopesar, ¿no? Lo que es la manifestación post-vacuna versus lo que viene a ser una enfermedad que puede llegar a ser severa y mortal. Doctor, para ir cerrando este primer bloque de conversa y de café, ¿la conducta país ha mejorado psicológicamente o hemos cambiado en algo? ¿Qué nota usted? Lo que he notado es que existe mucha preocupación, ¿no? Mucha preocupación por mantener el distanciamiento, ¿no? Existen grupos de personas que de manera muy cauta siguen usando mascarilla. Me llama mucho la atención, por ejemplo, que los adultos mayores, ¿no? En un buen número usan mascarilla y se protegen, incluso saliendo a espacios abiertos. Nosotros los jóvenes todavía. Los jóvenes como que hemos dejado un poco, ¿no? Hemos dejado un poco esa costumbre, pero el distanciamiento sí se mantiene. O sea, ¿sí? Por ejemplo, hace 2 o 3 días subí a un transporte público, ¿no? Y dentro del grupo, el bus está particularmente vacío, ¿no? Okay. El bus, pero había una persona que sube y comienza a manifestar problemas respiratorios, o sea, estornuda, todo eso. Entonces, la reacción de las personas que estaban a su alrededor fue decirle: tápese la boca, póngase mascarilla. Entonces, y lo pusieron en evidencia porque si no me gustaba así, de esa manera. Entonces, y muchos comenzaron a guardar distanciamiento, ¿no? Es una conducta que antes como que no se veía mucho, ¿no? Entonces uno toleraba, pero ahora ya la reacción de las personas es aconsejar y decir: cúbrase la nariz. Ahora muchas personas cuando tienen problemas respiratorios recurren a estar con la mascarilla colocada, y eso me parece ya es un cambio de conducta de la población. Y eso es importante tener en cuenta. Ahora, por ejemplo, el tema de que en el pasado, por ejemplo, nosotros teníamos que el niño estaba resfriado y la mamá lo mandaba al colegio. Ahora ya no lo hace. Sí, verdad. Ahora, el niño o la madre ve que el niño está con problemas respiratorios, lo mantiene en casa, no lo manda al colegio. Entonces, de esa manera también esas son unidades de prevención que se toman y que se han aprendido lastimosamente después de una pandemia, ¿no? Después de un duro golpe. Entonces, doctor, el mensaje que nosotros tenemos que tener a quienes están viendo el programa de Café y Conversa hoy, tomándonos un rico café con el doctor Aldo Lochetti para hablar del ERIS, es: vacúnate. Es la mejor prevención, doctor. Exacto. ¿Cierto? Y mantengamos la distancia social, aunque con el doctor no estoy tan distanciado, pero estamos, pues, el doctor... Pero sí hay un metro y medio. Y el café nos está calentando la mañana, la parte de la noche, todos los que quieran ver el programa. Así que estamos en Café y Conversa, hoy hablando del COVID, de la nueva situación, de la alerta que se dio en el tema del ERIS. Porque Café y Conversa es eso y más. Nuevamente en Café Conversa es eso y más. Recuerda, Café Lover, si tienes algún síntoma o sospechas de tener algún síntoma que sea de la variante COVID, recurre a los centros de salud inmediatamente, porque prevención es importante para tu salud y para la salud de los tuyos, ¿cierto, doctor Lochetti? Exactamente, ¿no? Siempre cuando hay un síntoma, por más ligero que sea, de tipo respiratorio,
acudir a un centro de salud. Y es importante tener en cuenta ello, porque cuando hablamos de centros de salud, estamos hablando de los centros que brindan atención primaria. ¿Qué son cuáles, doctor? Los centros periféricos, por ejemplo, hablamos de hospitales de primer nivel, hospitales de apoyo, ¿no? Por ejemplo, los centros de salud cercanos acá en la ciudad de Lima, que es el San Sebastián, o también el Patruco. Esos son centros de salud que brindan atención primaria, ¿no? Por ejemplo. Y no automedicarse. No automedicarse. Ese es un tema que lo voy a tocar. Importante. Pero permítame entender ahora el tema de la variante Eris. Esta variante viene a ser, se dice, la mezcla del Omicron y del Delta, ¿cierto o me equivoco? O explíquenos usted cómo es esta situación ahorita. ¿Es letal? ¿Es más contagiosa? ¿Te perjudica más el cuerpo? ¿Cómo es el tema, doctor? Lo importante que hay que tener en cuenta es que esta variante tiene algunas modificaciones, ¿no? Que pueden ser comparativas con una u otra cepa, ¿no? Ahora, esas modificaciones han sido de tal magnitud que ha hecho que los genetistas la separen del grupo, por ejemplo, del grupo Omicron, ¿no? Entonces digan que es una variante propia. Ahora, no necesariamente el cambio de cepa va a condicionar cambio de agresividad o virulencia del virus propiamente, ¿no? Es lo que se habla mucho, ¿no? Claro, una nueva cepa te va a golpear más, te va a tratar mal. No sucede así. Ahora, y eso parte por una idea que se tenía, por ejemplo, con respecto a influenza, ¿no? En influenza, nosotros sabemos muy bien que hay dos tipos de mutaciones, ¿no? Las mutaciones pequeñas, que no van a ocasionar mayor problema en la población, o sea, entre una y otra, y las mutaciones grandes, que le llaman shift, en inglés le dicen shift, que son mutaciones grandes que sí pueden ocasionar algún problema pandémico en la población. Por ejemplo, actualmente se está hablando de la gripe aviar, ¿no? Nuevamente. La gripe aviar, por ejemplo, es una gran mutación que se ha visto a nivel de animales y que les está ocasionando muertes a las especies marinas, ¿no? Por ejemplo, antes de ayer estaba viendo el tema de la variante de la gripe aviar, que Uruguay había reportado muertes de más de 150 lobos marinos. Fuertísimo para la especie. Ahí ha habido una mutación muy amplia que ha ocasionado ese tipo de daño. Entonces, como eso se ha visto en influenza, a veces se piensa que lo mismo puede presentarse en COVID. Pero al parecer no se ha presentado esto. La variante no ha sido tan agresiva como pareciera que fuere, ¿no? Incluso los reportes americanos y europeos no están hablando de una agresividad de la cepa, ¿no? Doctor, algo que le quería preguntar, y esto también sirviera un poco para contribuir a que en la emisión de la información en temas de pandemia no exista un miedo a la sociedad, a los peruanos. La situación epidemiológica va a variar mucho, me queda claro, del tema geográfico, ¿cierto, doctor? ¿No? O vamos a tener una misma agresividad que se pueda ver en Brasil por el clima, por la situación geográfica, como en Chile, o quizás como en Ecuador, como en Guatemala. Cada país guarda un tema epidemiológico de acuerdo a su sitio geográfico, ¿cierto? ¿O es que existen algunas condiciones que pueden ser propias de las personas, ¿no? Y también geográficas que podrían determinar la diseminación de un virus, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nos golpeó mucho porque nosotros teníamos algunas condiciones muy sui generis como país, ¿no? Por ejemplo, existe un gran nivel de aislamiento entre costas, sierra y selva. Totalmente. ¿No? Y entonces nosotros veíamos que durante la pandemia la enfermedad se encendía en un lugar y en otro lugar se apagaba y uno tenía que correr a un lugar y luego al otro. Bastante complejo. Entonces, y esa situación compleja que se presentó en el país ocasionaba también los daños que hemos logrado ver, ¿no? Sin embargo, ahora esto no se viene dando, ¿no? Ya hay una suerte de una mejora en lo que viene a ser el abordaje de los pacientes, ¿no? Los médicos ya no se asustan cuando ven un caso de COVID, ¿no? Lo manejan de una manera
como le digo, sensata, no se trata de inventar nuevos medicamentos, sino lo que se trata de hacer es disminuir los síntomas y de esa manera tratar de evitar de que el paciente complique, ¿no? Y el trato humano quizás, ¿no, doctor? Que ayuda mucho a tirar ese miedo de lado, porque uno va a un lugar con algo que tiene y el doctor te mira mal, te ve feo, te asusta peor y terminas entrando en shock. Claro, al comienzo de la pandemia hubo eso, ¿no? Hubo el pánico sobre, que es muy humano, por cierto, el pánico, ¿no? Porque la persona se asustaba, no sabía qué estaba pasando y veía muerte, ¿no? Entonces, eso no se debería de ver ahora, ¿no? Ya hay un nivel de respuesta, sabemos que el COVID ya vino a quedarse y no se va, o sea, va a estar presente siempre, ¿no? Y lo que tenemos que saber es de qué medidas tenemos que hacer para evitar de que se disemine, ¿no? Para ir cerrando este primer bloque, si me dice mi productor, síntomas claves para identificar el ERES, ¿o se diferencian de los otros o es lo mismo? Es prácticamente lo mismo, ¿no? Problemas nasales, problemas faringios, porque el virus, el coronavirus, es un virus que afecta principalmente las vías aéreas respiratorias, las vías aéreas superiores. Okay. Congestión nasal, la famosa la pérdida del olfato, del gusto, se puede ver, el malestar general que presenta puede observarse, ¿no? Y esos son los primeros síntomas del COVID. Entonces, cuando uno tiene esos primeros síntomas, debe de acudir a buscar ayuda, no automedicarse. Automedicarse es peligrosísimo. Recuerda siempre que estamos en Café Conversa, no automedicarse, sumamente peligroso y perjudicial para la salud de ti y de los tuyos. Regresamos porque estamos hablando con el doctor Aldo Lucchetti en Café Conversa, es eso y más. Recuerda suscribirte a nuestro canal oficial de Café Conversa y para no perderte nuestro contenido, activa la campanita de notificación, porque Café Conversa es eso y más. Continuamos en Café Conversa, es eso y más, hoy entendiendo lo importante de la prevención acompañada de una vacunación que tiene que ser óptima y necesaria en estos nuevos tiempos en el que estamos viviendo alertas de situaciones epidemiológicas en nuestro país que no pueden atrasar y perjudicar tu salud, sobre todo como lo dice el doctor Aldo Lucchetti. Algo que quiero enfatizar, doctor, es lo que usted mencionó, la automedicación. Es importante sacarse ese chip para poder contribuir a que esto no empeore, o estamos nosotros todavía acostumbrados a automedicarnos. Exacto. Es trascendente, ¿ves? Y también vamos a hablar de condiciones sui generis de nuestro país. ¿Por qué? Recordemos que actualmente, justamente muchas veces lo hablo con los alumnos, digo, no tenemos solamente una pandemia actualmente en el país, ¿no? Está aparte de los problemas relacionados con VIH y otras cosas, que ya es una cosa que lo está acompañando, tenemos también dengue, tenemos COVID. La malaria. La TBC. Bueno, exacto. No se ha ido. Ahora, en el caso de la automedicación, ¿qué pasa? Cuando uno tiene COVID, nosotros usualmente lo que utilizamos básicamente es el paracetamol, ¿no? Lo utilizamos tanto en niños como en adultos, usamos el paracetamol porque sabemos que es un medicamento seguro, dado a dosis adecuadas. No usamos cortisona, no usamos otros antiinflamatorios, por ejemplo ibuprofeno, ketoprofeno, no usamos ninguno de ellos. ¿Eso es bueno? ¿Y por qué lo hacemos? Por varias razones. La primera es que ya entendemos que con paracetamol el paciente puede manejar muy bien tanto los cuadros de malestar general como la fiebre. Ahora, los corticoides probaron ser, muy perjudiciales cuando se daban de manera como automedicación. Y eso lo hemos aprendido de la pandemia y hemos visto que mucha mortalidad se debió a un mal uso de corticoides. Permítame, porque eso inmunosuprime el sistema inmunológico. El corticoide, ¿verdad, doctor? Los corticoides. Inmunosuprime totalmente. Estamos hablando de la prednisona, triamcinolona, dexametasona, que a veces uno va a la farmacia y libremente se lo dan. Y digo, espérense un rato porque eso es peligroso. Y justamente yo soy muy preocupado de eso, de no se utilicen ese tipo de medicación, porque esa medicación tiene que ser prescrita por un médico y en los momentos específicos. Y lo otro que estábamos hablando, y ahora que hablaba de dengue también, es el hecho de que, por ejemplo, los otros antiinflamatorios, ¿no?, podrían empeorar un cuadro de dengue. Y si estamos hablando de dengue en nuestro país, dengue y COVID, entonces hay algo que la gente de la selva llamaba covidengue. Sí, ¿no? eso llaman covidengue. ¿Y qué pasaba con el covidengue? Matrimonio malévolo ahí. Exacto, y es terrible. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si los síntomas iniciales son muy parecidos.
Entonces, y si yo tomo un antiinflamatorio que no es paracetamol, lo que yo puedo inducir es un gran sangrado si es que tengo dengue. Entonces, eso es un problema muy serio y que hemos visto actualmente en la epidemia de dengue que acabamos de tener hace poco tiempo, acá en Lima incluso, ¿no? En Lima, y ni qué decirlo en provincias. Entonces hay que tener cuidado con eso, y hay que pensar mucho en la automedicación, lo peligroso de la automedicación, ¿no? Doctor, incidiendo un poco más allá de la automedicación, ¿es una costumbre cultural esto de automedicarse, o es que también debería haber un mecanismo de regulación que no permita el expendio de medicamentos a doquier cuando vas a pedirlos sin receta médica? Exacto, debería de controlarse, ¿no? Hay medidas de control, cada vez veo que hay más restricciones, ¿no? de parte de las farmacias y boticas a dar libremente medicamentos, y eso me parece que debería de promoverse más aún, ¿no? Uno no debe de automedicarse, ¿no? No debe de automedicarse porque justamente pueden ocurrir este tipo de problemas, ¿no? De daños ocasionados por sobremedicación. Por ejemplo, no me pasa la fiebre con un Panadol y me tomo 5. Muchas personas se tomaban 3. ¿Es bueno a la vez? Lo que pasa es que el paracetamol a altas dosis produce daño hepático. Entonces no es un caramelo. No es un caramelo. Está barato, pero no es un caramelo. Exacto. Entonces uno tiene que tomarlo de una manera adecuada. Hay otras formas de bajar la fiebre. Los medios físicos para bajar la fiebre son los más importantes. En los casos de los niños, con medios físicos se les baja muy bien la fiebre. Pero hay que ser perseverantes en ese momento. Doctor, para ir cerrando el tema, ¿qué conductas sociales buenas debemos adoptar con este tema del COVID? A quienes nos gusta, bueno, yo me fumo a veces un cigarro, a veces 2, a veces me gusta tomar mucho helado, yo no tomo cosas muy calientes, lo estoy haciendo como usted con el café. ¿Qué debemos mejorar en temas de conducta para nosotros contribuir a que esto no se dé mucho? Imagino que hay algunos tips. Básicamente hay que tomar conciencia en el hecho de que si yo tengo un problema respiratorio, una infección respiratoria, por leve que sea, no salir. No salir de mi casa. No verse con la pareja. No verse con nadie. Pucha, qué no salir, quedarse en casa, ¿no? Ventilar los ambientes, ¿no? Y en casa mantener el distanciamiento. Ya hemos aprendido también que cuando alguien en la casa se enferma, inmediatamente caen todos. En cadena. En cadena. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido, ¿no? Entonces uno se reporta enfermo, utilizar su mascarilla, hablar con el centro de salud, comunicarse con el centro de salud más cercano, si es el seguro, comunicarse con el seguro, para que le hagan el reporte de enfermedad, para que le reconozcan los días no laborados, porque es importante eso, ¿no? Hay una ley que protege, uno sabe que tiene 6 o 7 días de descanso por el tema de dengue, o por el tema de COVID. El COVID dengue también es COVID. Hay descanso también por eso. Entonces hay que tener en cuenta esos detalles, ¿no? No exponer a los otros compañeros de trabajo, no exponer a la familia, mantener el distanciamiento, usar mascarilla, si tengo síntomas con mayor razón, si tengo personas de la tercera edad, cuidarlos, ¿no? Ellos son especialmente frágiles, vacunarlos vacunarlos constantemente. Hay que recordar que la vacuna va perdiendo efectividad hacia los 6 meses, o sea, hay que volver a vacunar a un anciano. A un adulto mayor hay que volverlo a vacunar. Si yo tengo comorbilidades, tengo que vacunarme constantemente, ¿no? No hay que bajar la guardia con respecto a la vacunación. Muchísimas gracias, profesor, en usted es docente, sí. Igual decirle profesor, doctor. Muchas gracias, el doctor Aldo Luchetti. Hoy hemos conversado acerca del ERIS, la importancia de la vacunación, los síntomas a reconocer. Todo es una situación integral que tiene que contribuir a que mejoremos como usuarios de nuestros servicios públicos y ayudar a los doctores para no ponerlos en aprieto. Doctor, imagino que usted tiene que tener paciencia y tolerancia cuando tienen que llegar donde usted y verlo, y pues usted tiene que darle una atención cordial. Debe ser un poco difícil, ¿cierto, doctor? Aunque usted es bueno, ¿eh? Usted me ha tratado y usted nos hace reír mucho. Así hay que ser siempre empático con los pacientes y muchas veces, bueno, salir del estrés con que hemos vivido, ¿no? Hay que tener en cuenta que los trabajadores de salud han entrado en mucho estrés, ¿no? Han habido muchas pérdidas de vidas y bueno, esta situación también es una situación importante tener en cuenta, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Aldo Luchetti, por esta cordial toma de café y conversa para conocer la importancia de la vacunación, la prevención en esa nueva conducta social a raíz de la alerta que se dio con el tema de ERIS. Ha sido un gusto, doctor, tenerlo en el programa. Espero se suscriba a nuestro canal.
Sí, con gusto, de todas maneras, para ayudar en todo momento. Conclusiones finales, doctor, que usted puede darnos para cerrar todo este tema a quienes nos van a estar viendo en este programa que estamos preparando sobre el tema del EPIs. Vacunarse, completar las vacunas, no está de más vacunarse, siempre vacunar a los adultos mayores y a las personas que tienen comorbilidad. Y si tenemos síntomas respiratorios, usar mascarilla, mantener el distanciamiento y ventilar muy bien los ambientes. Perfecto, doctor, nos queda clarísimo. Muchísimas gracias, porque Café y Conversa es eso y más.